Padre Celestial, en esta hora y en este momento suplico tu socorro y tu ayuda, y que una vez más te glorifiques en mi debilidad. Ayúdame, Padre, para que yo pueda fielmente transmitir tu palabra, y ayuda a mis hermanos para que ellos la puedan escuchar con un corazón dispuesto, una mente abierta, y sobre todo para que tengamos todos una disposición incondicional para obedecerte, para hacer tu voluntad, para acatar lo que tú nos digas. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto de estudio, ustedes lo escucharon durante la proclamación en la adoración, y es la narración del juicio al Señor Jesucristo. Es cuando Él comparece delante del Sanedrín. El Sanedrín era el consejo de ancianos presidido por el sumo sacerdote y que se encargaba de juzgar los casos tanto civiles como religiosos en el pueblo de Israel. Pero nuestro texto principal, nuestro versículo principal, en el cual vamos a estar muy frecuentemente, está en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Esta porción de la Escritura dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Óigase bien, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El ladrón en la cruz, como les he dicho muchas veces, se convenció, y quiero decirlo, que se convenció con certeza y con convicción, porque esa es la fe, de la inocencia de Jesús de Nazaret, el crucificado del centro. En Lucas 23:41 nosotros leemos lo siguiente: nosotros a la verdad, decía el ladrón, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho, ningún mal hizo. La idea de Cristo como sustituto está muy clara y es relevante en el arresto de Jesús, en esta historia, y también en la historia del juicio, cuando Él compareció ante el Sanedrín para ser juzgado. Como en toda la Biblia, está muy clara la obra de Cristo, y es obvia y es evidente. Toda la Biblia es la narración de la historia del pacto, y el centro de la gran promesa de la historia del pacto, o del pacto mismo, es Jesucristo. Sustituto es igual a decir reemplazo. A mí me reemplazan o me sustituyen, es lo mismo. Cristo pagó lo que nosotros debíamos pagar, es decir, Cristo nos sustituyó, Cristo nos reemplazó en la obligación moral de pagar lo que nosotros le debíamos a Dios. Él lo hizo por nosotros. Él nos reemplazó en el juicio. Él ya fue juzgado para que nosotros no tuviésemos que comparecer en el juicio.
para ser juzgados por nuestros pecados. Vamos a comparecer ante el Señor para rendirle cuentas de nuestros dones, de nuestros talentos, de la administración fiel de la gracia, pero no para responder por nuestros pecados, porque Él ya nos reemplazó en eso. La grandiosidad de la historia del juicio del Señor ante el Sanedrín es que nosotros no tendremos que comparecer, porque Él ya compareció. Es donde está la doctrina de la sustitución. Él me reemplazó. Esta verdad es lo más asombroso de la maravillosa gracia que nosotros predicamos y creemos. Perder de vista esta visión gloriosa no nos dejará crecer en la vida cristiana y perderemos el gozo de la vida cristiana. Perderemos el gozo que es parte del fruto del Espíritu Santo. La Biblia, es decir, Dios mismo, llega a declarar lo siguiente. Mucha atención. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y esta fórmula es clara, es contundente y inequívoca. No hay nada que dudarle a esta declaración. No hay nada confuso, no hay nada dubitativo. Es absolutamente una declaración simple, sencilla, clara y contundente. ¿Qué dice en Romanos 8.1? En Romanos 8.1 dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El resto del versículo lo dejamos porque la declaración que compete a nuestro tema hoy es esta parte primera. Y además es la que aparece en los originales más antiguos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él fue condenado en lugar de nosotros. Él pagó en lugar de nosotros. No olviden nunca que Él sufrió los rigores de la maldición estando en la cruz. Él se hizo maldito para que nosotros pudiésemos ser llamados hijos de Dios, para que fuéramos los benditos del Padre. Él nos reemplazó. Esta es la gran verdad en toda esta historia. Es la gran verdad. A veces ponemos mucho énfasis en la crucifixión, en la muerte en la cruz, en las palabras de Cristo en la cruz, en su agonía, en su muerte, en el terremoto, en la oscuridad. Pero no ponemos mucho énfasis en la verdad maravillosa que está en todo esto, y es que es nuestro sustituto. Los que deberíamos estar en ese lugar cruento seríamos nosotros, y no por unas horas, y no por un día, sino por la eternidad. ¿Por qué Cristo pudo pagar con su agonía, con su muerte, y no volver a tener más sacrificios por el pecado? Porque Él es eterno, y porque los actos del eterno son de implicaciones eternas. La obra de Cristo, la humillación de Cristo, tiene consecuencias eternas, porque Él es eterno. Y gracias a Dios, porque como nosotros no somos eternos, nos tocaría pagar en el infierno eterno, por la eternidad, la deuda que tenemos con Dios, que es impagable. Pero Jesús, por ser Dios, 100% Dios, 100% hombre, pudo pagar eternamente, con una sola ofrenda, toda la deuda. Él era el reemplazo especial, único, propio. Él y solo Él podría hacer esta proeza. Ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Él fue condenado en lugar de nosotros. Él pagó en lugar de nosotros. Esto debería explosionar en nosotros un gozo indescriptible y un deseo inquebrantable de honrar al Dios de toda gracia. Esto debería dar sentido y significado a nuestra adoración. En primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice lo siguiente. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice? Dice así: mas el Dios de toda gracia, escuchen, el Dios de toda gracia. No puede haber nada en nuestras vidas, en lo que sucede en nuestra existencia, en lo que sucede en el universo entero, que no sea obra de gracia, que no sea obra del Dios de toda gracia. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Escuchen eso. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, a la gloria eterna, pero en Cristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, este cruce por el valle de lágrimas, este peregrinaje por esta tierra, implica sufrimiento, lucha, guerra continua. Dice, Él mismo, Cristo mismo, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Qué integralidad de obra tan perfecta, tan suficiente. Nada escapa a esta afirmación. Él mismo, Cristo, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Eso es lo que dice la palabra. No es un asunto mío, no es mi concepto, no es mi idea. Por favor, hermanos, midan, lo cual es imposible, pero midan, traten de medir el calibre de la gracia que nos es ofrecida. Dios, Él mismo, declara aquí en su inmutable palabra que todo lo que ocurre en nuestras vidas como sus elegidos, sus salvos, sus hijos, es únicamente su obra. Solo la obra de Él. No es por obras, para que nadie se gloríe. Lo bueno que hay en ti, la sed de santidad, el caminar en la imitación de Cristo, es solo gracia de Dios. Es el resultado de tu fe. Es el resultado del cultivo de tu fe. Es el resultado de la obra de Dios probando tu fe, perfeccionando tu fe. ¿Cómo? A través de los medios. ¿Cuál es tu responsabilidad? En primer lugar, creer. En segundo lugar, usar los medios de gracia. Pelear con tu carne, porque la carne no quiere utilizar los medios de gracia. Pelear con ella todos los días y hacerlo. Ahora, la palabra dice que Dios es el que te esfuerza. La palabra dice que Dios es el que te da la fuerza y te da el deseo. Tenemos todos los medios, tenemos toda la provisión, tenemos todo lo que necesitamos. Hagámoslo, hagámoslo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta convicción, esta certeza, es la que te lleva a decir, como lo dijo el paciente Job. Vamos a Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Job, capítulo 19,
versículos 25 al 27. Dice así la palabra de Dios: yo sé que mi Redentor vive. Es interesante la forma como el Espíritu Santo inspiró estas palabras, cómo nos muestra la convicción de Job después de pasar por una horrible prueba. Llega a la conclusión, dice: de oídas te había visto, te había conocido, de oídas, como muchos de nosotros. De oídas hemos visto a Dios, de oídas hemos sabido algo de Él. Dice, pero ahora, en pleno momento de madurez, después de una prueba terrible, Job dice: yo sé, hay certeza, hay convicción, yo sé que mi Redentor vive. Ya Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, de las historias más antiguas de la Biblia, ya allá en ese entonces, Job está diciendo: yo sé que mi Redentor, está hablando del Redentor, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, hablando de la resurrección, desde el libro de Job, versículo 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, he de verlo. Versículo 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Queridos hermanos, esta es la ciertísima esperanza que nos transforma, que nos cambia. Y volvemos a mi punto. El miedo que yo tengo es que usted se proponga el cambio y en sus fuerzas y en sus capacidades fracase, porque eso es inalcanzable. El cambio solo lo da Dios. ¿Y cómo lo da Dios? Cuando usted cree. Y esa misma fe te la da Dios, es don de Dios. Pero esa fe hay que cultivarla, tiene que crecer. Nos dieron todos los medios para hacerlo, todas las instrucciones, todos los recursos, todos están en Cristo, están en la palabra, en la oración, en los medios de gracia. Pelea con tu carne todos los días y crea la disciplina, ejercítate para la piedad. Aprende a utilizar todos los medios de gracia. Esta esperanza te cambia. Mi punto es lo que tú crees, la certeza, la convicción, el progreso en tu fe es lo que hace que tú cambies. Si no es Dios el que te está cambiando, por el uso que tú haces de todos los medios de gracia que Él nos regaló, por todas las obras que Él hizo para que caminemos en ellas, tu cambio no será cierto, no será genuino, no irá hasta el fin de tus días. Esa esperanza que cambia, que purifica, que transforma, es la misma que Juan nos enseña en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué convicción, qué certeza. Estos son los términos de la fe que salva. Yo veré un día a mi Salvador. Este cuerpo se va a destruir, pero eso me va a permitir estar en la presencia de mi Dios en santidad perfecta, por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, y yo le veré tal como
como Él es. Versículo 3. Y todo aquel, oigan bien, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Tremendo. La maravillosa gracia, el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué regalo tan enorme nos han dado. Qué tesoro tan tremendo hemos recibido. Esto debe llenar de alegría nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Esto debe transformar nuestras vidas. Si tu vida no es cada día más pura, revisa tu fe. Revisa lo que has creído. Pregúntate otra vez, ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que has entendido del Evangelio? ¿Y cómo lo has entendido? ¿Y por qué estás seguro que lo has entendido? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, otra vez. Te lo voy a repetir porque necesitas creer esto de todo corazón. Necesitas ver el Evangelio de Cristo en cada versículo de la Biblia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo reemplazando a los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ya está hecho. ¿Lo crees de todo corazón? Mientras tú te haces esas preguntas necesarias, volvamos a contemplar el cuadro del juicio de Jesús. Ustedes escucharon la lectura, la tienen. Pueden volver al Evangelio y volver a recordarla en sus casas. Y ustedes saben que está en Marcos 14, versículos 53 al 35. Marcos 14, 53 al 35. Pero ¿qué podemos ver en esa narración de lo que fue el juicio de Jesús? Primero, que el Hijo de Dios es traído ante los líderes del pueblo de Israel como un criminal. Segunda cosa que vemos, fue tratado peor que un criminal y sin garantías. Padeció un juicio completamente saturado de ilegalidad, completamente injusto. Tercero, fue escarnecido por criminales y los criminales fueron mejor valorados que él. Recuerden que lo canjearon por un criminal que se llamaba Barrabás. Los fariseos no tuvieron, los sacerdotes no tuvieron reparo en pedirle a Poncio Pilatos que soltara a Barrabás y crucificara a Jesús de Nazaret. Toda la vida de Cristo, mis queridos hermanos, desde su encarnación, desde la gestación hasta el día y la hora de su muerte, fue humillación y sufrimiento. Eso fue terrible para Dios, pero pudo más el amor, pudo más su misericordia, pudo más su gracia. Por eso cuando tú juzgas las cosas sin misericordia y sin gracia, deberías avergonzarte, porque han derramado mucha gracia
y mucha misericordia en ti. Hay mucha humillación y mucho sufrimiento en toda la vida de Cristo, pero lo hizo única y exclusivamente para pagar la deuda eterna que tú y yo teníamos para con Dios. No olvides eso, no pierdas de vista esa verdad. No temamos pues al sufrimiento. No lo miremos como una cosa rara o quizá todavía más peligroso y más nocivo. No lo miremos como una cosa ajena a la vida de los cristianos. Porque yo soy hijo de Dios no me enfermo. Porque yo soy hijo de Dios no soy pobre. Porque yo soy hijo de Dios no tengo necesidades. Porque yo soy hijo de Dios no voy a tener fracasos. Cuidado. Cuidado. Nosotros debemos evitar el temor al sufrimiento, posicionados en nuestra condición de criaturas humanas caídas. Aprendamos a mirar el sufrimiento como Cristo, como Dios lo ve. Vamos a Hebreos capítulo 12, el capítulo de la disciplina y el versículo 2. Hebreos 12:2. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo dice, póngale mucha atención, dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Y qué hizo el autor y el consumador de la fe? Dice, por el gozo puesto delante de él, por lo que él vio como resultado de todo lo que estaba haciendo por fe, para fe y con fe, y como autor de la fe, que todo lo que estaba haciendo iba a resultar en la maravillosa iglesia, en el maravilloso pueblo de Dios, en el maravilloso reino de los cielos, menospreciando entonces el oprobio. Por ese resultado maravilloso se sentó a la diestra de Dios Padre. En ese versículo está todo el evangelio, todo. Cristo muerto, Cristo resucitado y Cristo exaltado. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mensaje desde la mente de Cristo, desde la mente de Dios, para nosotros acerca del sufrimiento es el siguiente. Y lo vamos a ver en Hebreos 12, capítulo 5, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8, y luego saltamos del 11 al 13. Y vamos a quedarnos pronto con estos versículos porque el tiempo apremia. Pero dice así entonces, Hebreos 12, 5 al 8 y luego 11 al 13, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En el versículo 7 dice:
si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fuerte, ¿no? Hay que comenzar a amar la disciplina, el sufrimiento. Hay que comenzar a amar, hay que comenzar a amar la formación que Dios nos da en la fe, para que la fe haga su obra completa y nos vuelva íntegros. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Versículo 12. Fruto de justicia, ¿no? Fruto apacible de justicia. 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Queridos hermanos, solo Cristo, óigame bien, solo Cristo da la sanidad poderosa para que los brazos funcionen. Él es el único que puede curar al de la mano tiesa, o al cuadrapléjico, o al paralítico. Él es el único, Cristo. Las manos caídas, Cristo solo puede levantarlas. Para que las rodillas cumplan su función de sostener el cuerpo y de movilizar el cuerpo, solo Cristo puede lograrlo. Solo Cristo puede decirte, levántate y anda. Y solo Cristo puede curar a los cojos. Me recuerdo la historia que hay en Hechos capítulo 3, versículo 6 al 8, cuando Pedro cura al cojo. La maravilla que suscita ese milagro tan tremendo. Pero Pedro repite a los judíos que estaban admirados por lo que había sucedido y les decía, fue Cristo el que lo hizo. El Cristo que ustedes crucificaron, el Cristo que ustedes juzgaron, Él es el que hace todas estas cosas. Queridos hermanos, quedémonos con estos pensamientos. El juicio de Jesús, aterradoramente ilegal, injusto. Jesús interrogado por el astuto Anás, que no era sumo sacerdote, pero Cristo fue llevado no a la corte, sino a la casa privada de este malvado hombre. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote del año. Y hay una cosa que me interesa mucho antes de irnos, y es la pregunta maliciosa de Anás. Cuando le dice en Juan 18:19, le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. ¿Por qué acerca de sus discípulos? ¿Por qué acerca de su doctrina? Como Cristo le contesta, yo todo lo he hecho público, todo lo he hecho a la luz del sol, yo no me he ocultado para hacer las cosas. ¿Qué idea quería sembrar en el Sanedrín y en los acusadores de Jesús este astuto personaje? Lo que quería era sembrar la idea que si querían erradicar ese nuevo camino que estaba surgiendo entre el pueblo de Israel, necesitaban no solo matarlo a él, sino también a sus discípulos. Había que hacer una erradicación total del naciente cristianismo. La primera gran persecución está ahí. El primer gran desprecio. Anás vio que había una falla en la estrategia de exterminio del naciente camino espiritual en Israel. Por la providencia de Dios, él no era el sumo sacerdote en ejercicio ese año, sino Caifás.
Hablaremos del resto de lo que sucedió en el juicio del Señor en próximo sermón. Pero recuerden que ni Pilatos, el gobernador romano, encontró culpable a Jesús. Condenaron al inocente. El ladrón lo reconoció, Pilatos lo reconoció. Pilatos dice: yo no encuentro culpa en este hombre. Dijo: yo me lavo las manos de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilatos. El ladrón en la cruz reconoce que él era inocente. Murió por nosotros, por los injustos. Maravillosa gracia. Cristo sufriente y humillado, hecho hombre, para que nosotros no sufriéramos juicio, ni vergüenza, ni condenación. Él sufrió todo por nosotros. ¿Lo crees de todo corazón? Si no crees que Cristo es tu sustituto perfecto, aquel que aplaca la ira del Padre, aquel que te compró con su sangre preciosa y aquel que intercede por nosotros, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude.